Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes una vez más en un webinar de MEXA. Hoy tenemos un tema que es interesante, poder evaluar, más allá, como puse en la invitación, los récords que el año pasado acompañaron a Vaca Muerta, conocer no solo los números de Vaca Muerta consolidados, sino también qué está pasando en el resto de las cuencas hidrocarburíferas argentinas. Eh, Así que espero que este webinar les sea útil y para ello creo que es fundamental la presencia de Marcelo Hirschfeld con nosotros. Marcelo es ingeniero en petróleo, egresado de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Eh, Esto lo llevó después a estar 35 años en contacto con esta actividad, eh, sobre todo en los primeros años en el upstream de hidrocarburos. Fue fundador en el año 2000 de un sitio muy consultado como es oilproduction.net, que es fuente de información para la industria sin lugar a dudas. Desde el 2008 es el fundador y director de la consultora Oil Production Consulting. Tiene una actividad académica profusa, diría yo, tanto en el ITBA como en la Universidad de la Patagonia, como en el exterior, en la Universidad de Oklahoma. No los entretengo más, los dejo en compañía de Marcelo, que va a hacer su exposición. Gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la introducción. Vamos a chequear que esté todo. Decime si se ve bien. Perfecto, ¿Me escuchás bien? te Bueno, escucho bien también. bueno, de vez en cuando igual te voy a preguntar, Daniel, como si se escucha por las dudas. Igual tengo acá a mi derecha el chat no es de WhatsApp, por las dudas me comunicas por ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y a MEC por la invitación. Un placer poder compartir esto con ustedes y bueno, y a toda la gente que se ha sumado. Y también, como siempre, a los colegas con el cual pude compartir muchas discusiones, ¿no? Porque uno puede tener una visión, así los números, como se dice, mata pasión, pero siempre está bueno discutir con colegas algunos temas. Eh, Como dijo Daniel, tengo una serie de temas para exponer y vamos a después tener un espacio, lo que entre dentro de los 45 o 50 minutos los presentaré y después tendremos unos otros 30 como para, quizás si hay que profundizar o hacer el doble clic en algún tema, también lo podemos hacer ahí. Preparé algunas definiciones muy simples, pero me parecía que era importante para poner en contexto, no necesariamente todos quizás conocen algunas cosas de la industria. Hablaré del contexto regional y mundial de Argentina. Eh, Ver también un poco la evolución y distribución de reservas, la evolución y distribución de producción de Argentina y sus respectivas cuencas. Y acá ya mi idea es hacer un repaso, ya hacer un zoom en cada una de las cuencas, con algunos datos relevantes que me parecen importantes para después hacer un análisis final, ¿no? Aquí la idea es un poco el título de la presentación y es hablar de los desafíos, cuáles son los aportes, factores influyentes y las oportunidades, ¿no? A modo de conclusión. Bueno, respecto a lo que son las definiciones, y es muy cortito, pero me pareció oportuno hablar, porque vamos a hablar a lo largo de la presentación de dos temas que son recursos y reservas. Entonces, siempre que hablamos de recursos hidrocarburíferos, hablamos de cantidades de petróleo y gas, independientemente de su habilidad técnica y económica para su extracción. Es decir, cuando hablamos mucho de los no convencionales, continuamente estamos viendo números, magnitudes y muchos asociados a los recursos. Y ya cuando trabajamos o hablamos de reservas, hablamos de aquellas que pueden ser extraídas comercialmente y obviamente con la tecnología y condiciones económicas actuales. ¿Está? Primer definición. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero es una definición del EIA, donde lo que vemos acá es, en todo este gran óvalo, es el original oil in place, es decir, todo el hidrocarburo que nosotros podemos tener en un reservorio,
pero fíjense que estas son las reservas probadas como tal, y en función de que a medida el grado de certidumbre, pasamos de tener los recursos como los que son técnicamente recuperables o económicamente recuperables, llevarlos a las reservas. Hoy cuando hablamos del no convencional y cuando vemos los informes, generalmente se habla de recursos técnicamente recuperables, por lo cual tenemos un caminito en algunos casos para llevarlo a lo que son reservas como tal. La otra definición, que es la de recursos convencionales y no convencionales según su roca, y si hago esta aclaración porque, por ejemplo, los crudos extra pesados también los podríamos poner como recursos no convencionales, pero para lo que nosotros tenemos aquí en la Argentina, hablar de reservorios convencionales, generalmente estamos hablando de aquellos reservorios que los fluidos pueden fluir hacia el pozo sin ninguna estimulación, porque la roca tiene permeabilidad y porosidad, ¿no? Las areniscas. Y ya entramos en lo que son los no convencionales para nosotros en Argentina, o en el mundo, ¿no? Pero digamos, cuando hoy hablamos del NOC en Argentina, nos referimos a aquellos reservorios que son del tipo de arena compactas, como son los del tipo Tide, que acá lo que tenemos son arenas de distintas, podemos decir, historias geológicas, independientemente de su historia, son arenas compactas donde les cuesta fluir y se necesitan ser fracturadas. Y el shale como tal, que acá sí ya hablamos de un proceso geológico particular, sedimentos marinos, compactos, y que generalmente han estado relacionados o están relacionados a lo que es la roca madre, ¿no? Acá prácticamente es una nula permeabilidad y porosidad. Entonces, en este espectro nosotros hoy tenemos reservorios en la República Argentina. Rapidito también, hablar del desarrollo no convencional implica la perforación de pozos horizontales, la ubicación de pads o locaciones de múltiples pozos. Estás asociado al fracturamiento y lo que estamos viendo aquí en este esquema es la disposición de los pozos, ¿no? Primero porque los espesores de la roca que nosotros generalmente estamos explotando nos permiten tener perforar pozos horizontales, ¿no? Para poder maximizar esa productividad. Y en el caso de los yacimientos convencionales, típicos de la Golfo San Jorge y de la mayoría de nuestras cuencas sedimentarias, estamos hablando de que tenemos múltiples reservorios, areniscas, lenticulares en muchos casos, donde necesitamos hacer pozos verticales, necesitamos punzar muchas capas, y fíjense esto que sería motivo de otra charla y discusión acerca del impacto ambiental de las cuencas, habiéndose perforado decenas de miles de pozos, ¿no? De todos, un pozo por locación. Bueno, ¿cómo vamos, Daniel? Primera prueba de sonido. Perfecto, Marcelo, tranquilo, está todo bien. Bueno, la última definición, que lo que es la última es hablar de producción primaria, secundaria y terciaria, que cuando hablamos de producción primaria nos referimos a la producción de petróleo principalmente, que fluye por su propia energía, ¿no? Es decir, lo que no necesitamos energía extra. Cuando hablamos de recuperación secundaria, hablamos generalmente de la inundación de agua o water flooding, es decir, inyección ¿para qué? Para presurizar el reservorio y desplazar, ¿no? el petróleo que tenemos dentro de los poros. Y ya cuando los porcentajes de agua o el agua se canaliza entre los poros, ya necesitamos trabajar con otro método que es una recuperación terciaria, por ejemplo, polímeros, geles. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia de barrido, por ejemplo, aumentando la viscosidad del agua. Otra recuperación terciaria puede ser la inyección de vapor en crudos pesados, pero bueno, en este caso, para nuestros casos de Argentina, este es nuestro espectro. Bueno, dicho eso, y me permití hacer esa pequeña intro técnica, salto violentamente a ver un poco qué está pasando en la Argentina y el mundo. La Argentina tiene 5 cuencas productoras, como las ven aquí en la izquierda: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral. La producción es la que vemos aquí. Vamos a ver muchos números y en algún momento se van a marear. Mi idea más que nada es que tomemos por ahí valores relativos para comparar magnitudes, así que tranquilos con eso y van a encontrar todas las referencias de unidades. De hecho, en todos lados van a ver el sistema métrico y el imperial, porque cuando comparamos con reservas internacionales,
Si algo que está pasando en Argentina es que cada vez estamos usando más el imperial, cuando en realidad toda nuestra información es en nuestro sistema internacional. Eso es lo que producimos: 118.000 metros cúbicos de petróleo, casi 140 millones de metros cúbicos de gas por día. Aquí van a ver los BCF, que son billones de pie cúbico, y en este caso los barriles por día. Tenemos cerca de 27.000, 28.000 pozos productores, perdón, 26.000 y algo, casi 27. Para que tengan idea, somos el país con mayor cantidad de pozos en producción después de Estados Unidos y Canadá en América. ¿Está? De México para abajo, es decir, de Estados Unidos para abajo, somos la región con más pozos productores. Es bueno y es malo al mismo tiempo, así porque hay que ver la relación pozos productores y producción, pero sí Argentina se caracteriza por ser un excelente gestor de campos con muchos pozos, ¿no? Es una competencia técnica de nosotros como profesionales en la Argentina. Por último, las reservas probadas, información del 2023 a diciembre del 2023, ya a mitad de año se publican las del 2024. Bueno, valores que para ahora, para muchos de ustedes sean números nada más, ya después los vamos a comparar, ¿no? En qué significan esos valores de reserva, tanto de petróleo como de gas. Acá aparecen los billones de barriles de petróleo, está puesto aquí abajo, que serían 1.000 millones, miles de millones. Y cuando hablamos de TCF, que es, para no tener tantos ceros, hablamos de trillones de pie cúbico, ¿no? Cuando hablamos generalmente de reservas de gas o producciones muy altas de gas, son las unidades que utilizamos. Sigo. Salimos de Argentina y vemos cómo está el panorama mundial. Bueno, en este gran semáforo, y sin ánimos de marearlos, lo que tenemos acá, bueno, justamente me tapa aquí voy a correr, ahí estamos. Fíjense, estamos hablando de casi 93, casi 100 millones de barriles de petróleo por día que se producen en el mundo. Esto está sacado del Statistical Review que antes hacía BP y ahora lo elabora el Energy Institute. Pero en este tablero de control vemos en rojito reservas y en verde producción, ¿no? Middle East, con un gran productor de petróleo, perdón, reservas de petróleo y con un 30% de la producción. Vemos Estados Unidos, o mejor dicho, Norteamérica. Norteamérica aquí sería México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Como en reservas quizás un poco más bajo, pero con un 28%, fíjense, casi como la producción de Middle East. En esta cajita tenemos países independientes, aquí aparece Rusia y todos los de la Federación, digamos, del Este, con esa participación. Y acá tenemos, vamos acá un poquito a Sudamérica, ¿no? 18,7% de las reservas. De estos serían 324, ahí ya me perdí yo, con los billones de barriles de reservas. 300 son de Venezuela, para que tengamos una referencia de la importancia de las reservas de Venezuela. Pero para no hacerlo muy largo y no marearlos, yo quiero a este punto. Argentina hoy representa el 0,14% de las reservas del mundo y el 1,1% de la producción de petróleo. ¿Está? Es decir, estos somos nosotros. Es decir, cuando decimos que vamos a llegar al millón de barriles, estamos hablando que es el 1% de la producción mundial, ¿no? Lo cual es muy importante para nosotros, pero evidentemente que tenemos un mercado competitivo. En gas voy a tratar de hacerlo simple. Perdón, bueno, una para atrás. Fíjense Europa. Europa prácticamente sin reservas y sin producción de petróleo. Y cuando vemos acá, vemos lo mismo con el gas, ¿no? Lo cual, fíjense, que lo hemos visto, la dependencia del gas ruso, en este caso por las reservas y producción. Otro dato importante es, bueno, Middle East sigue siendo un líder en lo que son reservas, pero fíjense Estados Unidos o lo que es Norteamérica y principalmente Estados Unidos. Si bien tiene el 8,1% de las reservas, hoy produce el 30% del gas, ¿no? Y de hecho es el principal exportador de GNL, ¿no? Del mundo. Y gran parte asociado a lo que es el no convencional.
Lo mismo con Sudamérica. Argentina representa el 0,2% de las reservas y el 1% de la producción, ¿no? Simplemente para ponernos en magnitud de cómo estamos hoy nosotros en el mundo. A pesar de que uno lo puede ver como algo pesimista esto, lo que nos dice es que tenemos muchas posibilidades justamente de meternos en los mercados, que es lo que les muestro acá. En esta gráfica, después cuando vean la presentación y la tengan, la van a poder ver con más detalle. A la izquierda tienen un mapita de lo que sería la demanda de gas en el mundo y a la derecha demanda de petróleo, sin entrar en detalle, ¿no? Y sin entrar en valores. Nosotros estamos ubicados aquí, estamos lejos, ¿no? De la demanda de energía del mundo. Por lo tanto, ese es nuestro gran desafío. Vamos a tener y tenemos recursos eh, recuperables, pronósticos muy importantes en la producción, pero el desafío va a ser llegar, digamos, a los mercados asiáticos en tema de gas, los mercados de petróleo, ¿está? Más allá de la transición energética, que ahí es donde, fíjense, baja la demanda de petróleo potencialmente por el gas. Entonces yo creo que el gas como tal es un vector que nosotros deberemos aprovechar en los próximos años. Bueno, voy siguiendo. Pasamos del plano internacional a lo que sería la distribución y evolución de reservas en la Argentina. Eh, Reservas probadas de petróleo. ¿Cómo estamos nosotros? Vamos acá directamente a las gráficas. Me interesan más los porcentajes que los valores en esta parte. El 60% de las reservas probadas de petróleo están en la cuenca neuquina. Fíjense que entre Neuquén y Golfo San Jorge tenemos prácticamente el 98 o 99% de las reservas. Y fíjense en Noroeste, Guyana y Austral, ¿no? Esa es la foto de las reservas de petróleo. Cuando hablamos de las reservas no convencionales de petróleo, el 52% de las reservas son no convencionales, principalmente shale oil, y 99,6% están en la cuenca neuquina. ¿Está? Estamos hablando de reservas, no de recursos, de reservas que están hoy certificadas. Seguimos un poco con, bueno, las 230 o el 48% de las reservas que son convencionales, ¿no? Que de hecho, dicho sea de paso, en gran parte están ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, las reservas convencionales. Y respecto a las reservas de gas, como les digo, más allá de los valores que después vamos a ver, el 75% de las reservas están en Neuquina, Cuenca Austral ya comienza a estar en el segundo lugar, Golfo San Jorge y Noroeste y Guyana, bastante también complicadas. Complicadas me refiero a que si uno ve las reservas de petróleo y de gas, son dos cuencas que en el corto plazo las expectativas del desarrollo de nuevas reservas se lo ve bastante lejano, ¿no? Es decir, esa es la realidad hoy de las cuencas Guyana y Noroeste. ¿Cómo vamos, Daniel? Muy bien, Marcelo. Bueno, todo Bueno, bien. reservas de gas no convencional. Acá estamos viendo que el 71% de las reservas están en la cuenca neuquina y el 1,8% en la cuenca austral. Entonces también el 71%, el otro día intercambié un mensaje con un colega y me decía su preocupación desde que hoy gran parte de nuestras reservas del gas estén asociadas a una roca, ¿no? En este caso el no convencional. Pero bueno, básicamente eso es lo que hoy tenemos y con un alto potencial en el futuro si desarrollamos los recursos. Entonces, en resumen, vamos viendo que la cuenca neuquina, tanto en reservas convencionales como en no convencionales, se encuentra a la cabeza de ese ranking, ¿no? Muy rápido las tendencias, muchos lo habrán visto en los informes que publicamos. Fíjense las reservas comprobadas de petróleo, el incremento de un 50% en los últimos 5 o 6 años. Las reservas de gas, lo mismo, el incremento. Bueno, el crecimiento de las reservas de petróleo también ha sido muy importante. De hecho, el petróleo no convencional, lo mismo que el gas. Es decir, está más decir que el no convencional es el que ha impulsado el desarrollo de las reservas o el incremento de las reservas de la Argentina. La foto, cuando vemos
la foto de o la foto o la película de las cuencas argentinas en términos de reservas comprobadas de petróleo, fíjense que todas han caído, Cuenca Austral, Guyana, estamos hablando acá de periodos de 10 años aproximadamente, 50% Austral, 86% Guyana, 60% el noroeste, 25% de la cuenca del Golfo San Jorge. Bueno, en este caso la Neuquina ha crecido un 250% también, y el impulso, esto fue aquí desde el 2017 en adelante, con el desarrollo del no convencional. Así que bueno, esta es la realidad. Antes vimos la foto y esta ha sido la película hasta llegar a la actualidad. En gas pasa lo mismo, ¿eh? Austral quizás en el último tiempo se ha mantenido un poco, Guyana ha descendido también, noroeste, Golfo San Jorge y la misma historia que venimos repitiendo, ¿no? Es decir, ya es casi reiterativo lo que significa el desarrollo en cuenca neuquina de las reservas. Entonces, les mostré esas tendencias y ahora quiero en un par de láminas tratar se me ocurría mostrar un poco los recursos no convencionales, porque siempre escuchamos respecto a que somos la segunda o tercer país con mayores recursos no convencionales de petróleo y de gas del mundo, ¿no? Que ya sabemos, tenemos el 1% de las reservas, pero bueno, tenemos un potencial en el no convencional. Tomé como referencia una tabla publicada en un artículo del IAPG, de hecho es una tabla modificada por Luis Stinco, geólogo referente de la industria, y muestra un poco dónde están los recursos no convencionales del tipo shale y TAI en la Argentina. Fíjense que si bien cuando vemos algunos informes nos referimos a Cuenca Neuquina, Golfo San Jorge y algo de la Cuenca Austral, bueno, existen, ¿no? En el caso del noroeste, de Yacoraite, como de hecho hoy se producen algunos pozos de esa formación. Guyana también tiene algunas formaciones. Neuquina, obviamente, la más desarrollada en shale y TAI. El Neucomiano y el D129, que esto es algo que hoy se está desarrollando y de hecho hay estrategias de la mano de Pan American Energy de apuntar y apuntalar su desarrollo a esta formación. Bueno, y Palermo Aike, que también ya la hemos y la vamos a repasar dentro de un ratito en la cuenca austral. ¿Qué pasa? Y acá es donde démosle un poco de bolilla a los números, pero más macro. Fíjense, porque acá la pregunta sería, si yo tengo estos 800 TCF de recursos shale y 27 billones de barriles de petróleo, ¿no? La pregunta es, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Bueno, lo primero que les digo es que la distribución de esos recursos shale, basados en un informe de la EIA de Estados Unidos, hay otros trabajos más actuales, yo creo que esto se va a ir actualizando. El 73%, digamos, de estos potenciales recursos shale están en Neuquén, 16% en la Cuenca Austral y 11% en Golfo San Jorge. En este informe aparece un porcentaje bajo también en la cuenca del Paraná, que es limítrofe con Brasil, pero esta sería como la distribución de los recursos no convencionales, que son los que vemos en las publicaciones. Y el 73% del shale oil, lo anterior era, perdón, era gas, esto es petróleo, 25% en cuenca austral y un 2% del potencial recurso, ¿no? Técnicamente recuperable, fíjense que lo aclaro acá abajo, que así aparecen los informes, lo tenemos en la cuenca del Golfo San Jorge. Tampoco nos da idea de magnitud. Entonces, digo, bueno, voy a generar este documento, esta gráfica. 3 billones de barriles, quizás olvídense de las unidades, pero si consideramos hoy los recursos shale oil, esto es las reservas que hoy nosotros tenemos probadas y esto es lo que representa el recurso potencial shale. Y lo que están viendo acá serían las reservas de cada cuenca, actuales también en billones de barriles de petróleo, y lo que significarían en cantidades los recursos no convencionales, en este caso de petróleo, ¿no? Fíjense, bueno, no hice las cuentas acá, pero 10 veces en el caso de la Neuquina, la cuenca austral, fíjense, muchísimo. No tanto en la cuenca del Golfo, representaría el 50% de lo que hoy ya tiene. A ver, no es que no sea mucho, pero comparado con el incremento en otras cuencas es importante. Y en el caso del gas lo mismo, fíjense que hoy representaría, obviamente que llevar le hago una aclaración, ¿no? Llevar este recurso, recuerden que es
técnicamente recuperable. Después está la variable económica, ver cuánto de eso se puede transformar, ¿no?, en reserva en el futuro. Ese es el otro desafío. Fíjense la proporción en Cuenca Neuquina, en Cuenca Austral, y acá sí, el Golfo San Jorge, en el desarrollo del no convencional, básicamente lo que es la de 129, le puede generar un potencial en su incremento de reservas de gas. Bueno, de esta forma yo quería mostrar un poco la magnitud, ¿no?, el que es mucho y que es poco, ¿no? Por lo tanto, es importante lo que podemos tener como desarrollo de estos recursos y transformarlos en reservas. Bueno, una más de distribución de la producción y ya después nos metemos con las cuencas. Y voy a tomar un vasito de agua mientras tanto. Y Daniel, yo te tengo que decir el chequeo por las dudas. ¿Todo bien? Bueno, yo sé que si no me vas a estar mandando mensajitos. Bueno, fíjense que haciendo un repasito de cómo arranqué con las definiciones, hicimos un panorama mundial para ver dónde estamos ubicados, reservas en Argentina, los recursos no convencionales, y ahora vamos un poquito a ver cómo es la evolución de la producción en la Argentina. Eh, Esto ya lo mostré anteriormente, si antes hablamos de reservas, ahora estamos hablando de producción. Por ahí los podría haber puesto todos juntos para no estar yendo y viniendo, pero fíjense de estos 746.000 barriles o casi 120.000 metros cúbicos por día. 70% Neuquina, 25% Golfo San Jorge y el resto en el resto de las cuencas. Ha caído muchísimo la producción en la cuenca Golfo San Jorge y ha aumentado la Neuquina significativamente. Esa es la participación de la producción. Y en gas, el 70% en la Neuquina, 20% en la cuenca austral y, bueno, tercer lugar, la cuenca del Golfo San Jorge. Cuyana y noroeste, fíjense que tanto en gas como en petróleo también siguen siendo bajos en lo que es el aporte a la producción del país, ¿no? Después vamos a hablar de los desarrollos regionales. Entonces, esta es la foto de la producción. Esto ya lo han visto en los informes que nosotros publicamos mensualmente. Nada, simplemente mostrar que el impacto que ha tenido en la producción, acá estamos, esto fue pandemia, pero bueno, el incremento del gas, el incremento de la producción de petróleo, obviamente que el gas también acotado con lo que es la demanda y digamos, no habla de la potencialidad, sino que acá es otro tipo de mercado también. Pero bueno, esto muestra a las claras el incremento de la producción y lo voy a pasar porque ya lo han visto seguramente. Respecto a la producción de petróleo y gas, perdón, la producción de petróleo convencional, ya les dije, el 70% de la producción es petróleo no convencional, perdón, 60%. Y esta es la comparativa de la producción convencional y no convencional en los últimos años, ¿no? Esto ya es una realidad. Casi el 99% de la producción proviene del shale oil, muy poquito de lo que es el type, de estas arenas compactas que yo le decía. Bueno, ahora hay que esperar, esto es una caída muy puntual del último mes, ahora cuando salga el de febrero veremos, no deberían haber inconvenientes para que esto se restituya. Con lo que es el gas, bueno, fíjense que pasa lo mismo, con esta tendencia creciente, con las fluctuaciones estacionales, ¿no? Y en el caso del gas convencional, fíjense que acá aparece un hito que está asociado al incremento en la cuenca austral, a partir de ahí del proyecto Phoenix y lo que es la cuenca concesión austral marina, creo que es, eh, donde han tenido un incremento, fíjense que importante, no, perdón, esto es el no convencional, ¿no? Pero hay un incremento importante que ya lo vamos a ver en lo que es la producción de gas, eh, perdón, gas convencional. ¿Mm? Acá ya tenemos que el shale gas, o el gas del shale es el 80% y el 20% es del TAI, en algunos yacimientos, principalmente de cuenca neuquina. Bueno, poco más de lo mismo y ahora vamos a tratar de hacer un repaso de las cuencas, ¿no? Hacer un pequeño zoom en cada una de las cuencas. Y arranco con las de menor potencial, para terminar con la cuenca neuquina. Y cuando vemos la cuenca del noroeste,
una cuenca, como les decía, con una declinación. Acá lo que estamos viendo es evolución anual de la producción de petróleo, producción de gas. Lo que es yacimientos de petróleo se produce con empuje natural de agua, por lo tanto también en algunos casos hay grandes volúmenes de agua para muy poco petróleo. Entonces, básicamente esta es la foto, la tendencia. Eh, Compartiendo algunas charlas con algunos colegas de la cuenca neuquina, eh, perdón, la cuenca del noroeste, no hay muchas expectativas en el corto plazo de desarrollos a una escala que permitan revertir esto. Entonces hay trabajos muy puntuales en algunos pozos del TAI, ahí en la zona de Yacoraite, por ejemplo, en la formación Yacoraite, pero digamos que no hay indicio de que esto pueda revertirse más allá de retomar alguna exploración que se haya hecho en los últimos años. Yendo a ese zoom que preparé para cada cuenca, tenemos las tres provincias, Formosa, Salta y Jujuy. En estos cuadraditos ven acá las distintas concesiones. Acá vamos a ver la cantidad de pozos, casi 80 pozos, es lo que tenemos en Cuenca Neuquina, perdón, Cuenca del Noroeste. En amarillito los pozos de gas, en verde los pozos de petróleo. Bueno, y algunas concesiones o yacimientos que muchos de ustedes conocerán. Palmar Largo aquí en Formosa, bueno, Acambuco. Lo que está naranja son trazas de los gasoductos que hoy tenemos en el norte. Bueno, Ramos, San Antonio, Puesto Guardián. Esta es una de los pozos de TAI que se están explotando. Bueno, nada, simplemente es una foto para que tener una referencia, digamos, geográfica de lo que estamos hablando. En este caso no suma mucho más que eso, ¿no está? Alguien me mencionaba el otro día, bueno, el tema de visualizar dónde están los gasoductos, simplemente para tener una ubicación espacial. Bueno, sigo con la cuenca cuyana, con un mismo panorama en términos de declinación. Fíjense que algo que vamos a ver después cuando analicemos la cuenca del Golfo, básicamente si nosotros mantenemos la producción de agua, en algunos casos en yacimientos con empuje natural, la declinación de petróleo, si no se hace otra cosa, es inminente. Eh, pero esa es la realidad también de la cuenca cuyana en declinación de producción y de reservas, como hemos visto. Muestro acá un poquito la foto. Fíjense, 66% de la producción primaria, 34% de la secundaria. Quizás acá hay todavía posibilidades de incremento. Y algunas de las concesiones que tenemos acá, que muchas de estas ya están dentro del Plan Andes, que serán ya entregadas por YPF, no sé, Barrancas, La Ventana de Vizcachera, son yacimientos muy maduros con altos porcentajes de agua. Piedras Coloradas, un área que fue hace poquito traspasada desde CGC a otro operador. Bueno, ¿qué se vislumbra en cuenca cuyana? Básicamente son estrategias, digamos, del gobierno también en quizás particionar algunas concesiones para tener bloques más pequeños, la llegada de nuevos operadores, básicamente hacer las operaciones más rentables o tratar de hacerlas, de optimizarlas y quizás en un futuro cercano implementar otro tipo de proyectos que permitan un incremento de la producción, pero en reservas, como hemos visto, son bastante bajas como para una proyección de crecimiento. ¿Está? Entonces, vimos noroeste, cuenca cuyana, vamos a la cuenca austral, donde más allá de las tendencias, fíjense, de declinación de gas y de petróleo, en el último tiempo aparece aquí un salto que justamente es la respuesta a los nuevos proyectos. Pero bueno, en lo que es producción de agua, viene declinando. Acá hubo un amesetamiento. Quiero destacar la información pública que tenemos en la Argentina respecto a los datos de producción. Son de destacar a nivel mundial en términos de calidad de datos, ¿no? Por ejemplo, tener todas las variables, en este caso caudales de agua. Es muy importante seguir el caudal de agua, por ejemplo, en los yacimientos, ¿no? Bueno, esa información no se encuentra en muchos países. Bueno, destaco toda la información que hoy disponemos de nuestros campos en las bases de Secretaría de Energía.
Para hacer el otro viaje a la Patagonia Austral, yo no les dije, pero yo estoy en Comodoro Rivadavia, un poquito más al norte que la cuenca austral. Fíjense qué tenemos acá. Eh, Calafate, por la zona de aquí, Río Gallegos, Río Grande, por acá está Punta Arenas, en la parte chilena. Y lo que estamos viendo acá en amarillito son los pozos gasíferos y en verde los pozos petroleros. Estamos hablando de 1.600 metros cúbicos día de producción de petróleo, 27 millones de gas, casi 650 pozos. eh, y acá aparece el primer dato por ahí importante, si se quiere, la incorporación del proyecto, más que la incorporación, el desarrollo del proyecto Phoenix de Total Energies. Fíjense, Cuenca Marina Austral hoy produce 20 millones de metros cúbicos, es el 75% de lo que es la producción de la Cuenca Austral. Y otra particularidad es que con 50 pozos estás produciendo el 75% de la producción, ¿no? También esto siempre está bueno comparar el grado de madurez de los campos. De hecho, el segundo campo operado creo que es por CGC, Campo Indio Este, es el 17% de la producción con 300 y pico de pozos. No el Campo Indio, sino que todo lo que es el onshore son más de 300 pozos. Bueno, a destacar esto, que es tres pozos del proyecto Phoenix, con ese salto de producción. Creo que estamos hablando que el pronóstico eran 10 millones de incremento de metros cúbicos y lo han logrado. Y después el otro dato de la zona es el Meipa X1, que es el pozo exploratorio, que bueno, ya quedó cerrado en esta etapa, pero fíjense dónde está ubicado el pozo. Porque después ponerlo en el contexto cuando hablamos de logística, transporte, llegar los recursos, es decir, lo que cuesta, digamos, el desarrollo de cuencas que están lejos también de los servicios. De hecho, estamos más cerca acá en Palermo hay que de recibir los servicios del lado chileno que del lado argentino en distancias. Pero bueno, es un dato para analizarlo después. Bueno, voy a tratar de avanzar. Después, si quedan temitas, los podemos, como les decía, hacer un doble clic después en el espacio de preguntas. Cuenca del Golfo San Jorge, mucho por hablar y voy a tratar de resumirlo y después quizás abordarlo, pero esta es nuestra historia. Incremento en la producción de agua, una declinación constante en el petróleo. Y algo que ustedes ven acá son todos estos picos de caída de producción. Fíjense lo inestable. Bueno, acá tenemos conflictos gremiales, la época más oscura de la cuenca, en lo que eran paros generales y conflictos muy, muy fuertes. 2017, condición climática en Comodoro Rivadavia. Eh, Julio del 2017, perdón, del 2024, nevadas. Pandemia. Bueno, nunca nos podemos recuperar. Esta es la foto de la cuenca del Golfo San Jorge. Fíjense, esto lo voy a pasar, lo voy a dejar para después. ¿Qué tenemos acá? La ubicación de la cuenca, todos sus pozos, Chubut, Santa Cruz, compartimos acá en dos provincias. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Las Heras, Sarmiento, para que tengan una idea quienes han estado por acá. Bueno, 30.000 metros cúbicos por día, 10 millones de metros cúbicos de gas, 95% de agua. Fíjense que el 52% de la producción es por recuperación secundaria. Hay yacimientos que están que el 90% de la producción es de recuperación secundaria. Y, perdón, acá no, esto que dice secundaria, aquí está mal. Esto en realidad es lo que se llamaba EOR, o recuperación mejorada, básicamente la inyección de polímeros, que de a poco va aportando producción. Otra fotito es que aquí está Anticlinal Grande Cerro Dragón, que para muchos quizás sea una sorpresa, pero es el 23% de las reservas de Argentina están acá. De hecho, es la concesión más importante del país, es decir, por encima de las no convencionales. Si uno agarra el ranking de las concesiones, Anticlinal Grande Cerro Dragón es la que principal reservas tiene en el país. Estamos hablando que de los 230 millones de metros cúbicos de reservas convencionales, 130 o 140 son de Anticlinal Grande Cerro Dragón. ¿Está? Es decir, esa es la importancia que tiene.
Obviamente con muchos pozos y un alto porcentaje de agua, pero en reservas esos son los datos que tenemos de la cuenca del Golfo. Eh, y esto simplemente también lo puedo dejar para después. Eh, Estos son los pozos de Pan American Energy, todo lo que es celeste es YPF. Esto es lo que hoy ya es PECOM, que era YPF. Bueno, acá está, a ver si lo tengo. No, no lo tengo acá, pero bueno, esto es Manantiales Ver, próxima área también que se va a desprender YPF. Por lo tanto, la gran incertidumbre es principalmente qué es lo que va a pasar acá, en Santa Cruz. Eso es algo que nos preocupa a todos, porque la región vive del servicio petrolero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las áreas que deja YPF? Yo creo que es algo que se tiene que definir muy rápidamente para darle algo de certidumbre a la cuenca del Golfo, ¿no? Fundamental. Esto que está aquí en celestito es CGC, por ejemplo, ¿no? Bueno, sigamos. I 45 y creo que voy a llegar relativamente bien. Esto es muy técnico y lo voy a dejar quizás para más adelante, o por lo menos voy a hacer un repaso rapidito, pero lo que les muestro acá es que si uno habla de desafíos técnicos de la cuenca del Golfo San Jorge, es manejo del agua. Lo que estamos viendo es un yacimiento en el cual ha tenido un proyecto de recuperación secundaria y sí o sí la producción de petróleo va a caer porque llegan a un pico de producción cuando uno incrementa la inyección y después comienza la declinación natural. Este es el típico comportamiento de todos los yacimientos, que no te quedas quieto nunca. Inyectás, te estabilizás, seguís aumentando la inyección, la producción va aumentando, pero llega un momento que hay un límite técnico-económico, ¿no? Ya sea por porcentaje de agua, que es lo que nos pasa hoy en la cuenca, ¿no? O el famoso relación agua-petróleo. ¿Cuántos metros cúbicos de agua produzco para sacar un metro cúbico de petróleo? Primer dato. Desafíos, lo que tenemos acá en el punto 3, que han sido yacimientos típicos en la cuenca del Golfo, donde fíjense que han disminuido la cantidad de agua y mantenido la producción de petróleo. Este es el desafío de la cuenca del Golfo San Jorge, básicamente. Ya ni siquiera aumentar la producción, sino que mantenerla, pero a un menor costo, porque producir más agua es más costo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este sería el objetivo de la mayoría de los campos maduros de la Argentina, habiendo pasado por recuperación secundaria y ya yendo a recuperación terciaria. Bueno, y Cuenca Neuquina, la estrella del día y del momento. No voy a hablar de las curvas porque ya las venimos viendo, por lo tanto voy a pasar directamente a cosas específicas. Producción de petróleo, fíjense, 70.000 metros cúbicos no convencional. No llegué a hacer un análisis de tendencias del convencional, pero en algún momento haremos algún informe extrayendo el convencional, así como analizamos la cuenca del Golfo, analizar el convencional de cuenca neuquina. Pero bueno, también esta es la comparativa de la foto de la cuenca. También esto ha permitido en el último tiempo de que tengamos hoy empresas, como el caso, creo que lo más destacado es bueno, YPF hoy con el desprendimiento de todas sus áreas convencionales. Vista Energy lo hizo en su momento cuando se quedó solamente con el no convencional, y lo cual empieza, digamos, a separarse la liga de empresas en términos de empresas que se enfocan en el no convencional y empresas, puede ser el caso de Aconcagua, es el primero que me sale como una empresa que se empiezan a fortalecer, más allá de todas las empresas que ya por años han desarrollado el convencional, ¿no? Pero bueno, en Cuenca Neuquina empiezan a aparecer esas particularidades y diferencias. ¿Qué vemos acá? La cuenca neuquina, y esto sí voy a tratar de pasarlo rapidito. eh, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, lo que es la compartición, digamos, de lo que es la cuenca del Golfo, la cuenca neuquina, perdón. ¿Qué más tenemos para acá? Locaciones, fíjense que acá ya tenemos pozos en la zona de Malargüe y hacia el norte. Bueno, acá está Anielo, Cutralcó, para que tengan una referencia donde tenemos las localidades, 25 de mayo aquí en la Pampa, Rincón de los Sauces por acá. ¿Está? Bueno, datos que ya hemos sabido, las que ya hemos sabido, no, que ya les he contado, mejor dicho, 84.000 metros cúbicos de producción, casi 100 millones de metros cúbicos de gas. Bueno, estos pozos que, fíjense, de 8.500 pozos, 1.689 son no convencionales, es decir, que producen del NOC.
Y en el caso del gas, el 50% son pozos también que producen del no convencional. Esta misma laminita, un poco ampliada, lo que tenemos acá es, fíjense, eh, en violetita los pozos petrolíferos no convencionales, acá está el título, y en amarillo los gasíferos no convencionales. Simplemente para ver también dónde están, esto es más que nada anecdótica esta imagen, pero me parecía importante mostrar dónde están los principales yacimientos. No están todos, obviamente, pero bueno, fíjense, por acá tenemos Anielo, tenemos Loma Campana, Bandurria, en toda esta zona de YPF, Bajada del Palo Oeste, que es una de las concesiones más productivas, digamos, en no convencional, Fortín de Piedra, en lo que es gas. Y bueno, esa fotito nos muestra un poco la distribución. Y fíjense hacia el norte, esto ya es Mendoza, esto que tenemos acá abajo es lo que tendríamos acá arriba, fíjense. Tenemos hasta cerca del Sosñado, ¿no? En yacimientos como, bueno, creo que está Puesto Rojas, hay varias concesiones que están desarrollando en no convencional. Fíjense que cuando hablamos de cuenca de Cuyana, uno piensa en Mendoza, pero Mendoza como provincia, más allá de su cuenca cuyana, tiene un potencial en el desarrollo del no convencional que se está dando sería en el flanco sur de la provincia, ¿no? Bueno, y dos comparaciones, porque ya me entregué con los tiempos, pero creo que estoy bastante bien. Voy a tratar de llegar a las 11. Está bien, Marcelo, Eh, tranquilo. Creo que es muy interesante lo que nos decís. bueno, tomo agua entonces, Daniel. Ok. Eh, Fíjense que las comparaciones son odiosas, pero en realidad cuando uno muestra el potencial, y esto siempre de la mano de lo desafiante o el desafío que tenemos nosotros, quienes estamos, no nosotros, sino quienes están en las cuencas convencionales, pero esta gráfica tiene más de un año en realidad, pero sí muestra, ¿y qué se graficó acá? Se filtraron 370 pozos, se filtraron aquellos pozos no convencionales que producen de vaca muerta y que tienen ramas horizontales, porque hay una camada de pozos a los inicios de vaca muerta que eran verticales. Pero fíjense que lo que estamos viendo acá es acumulada en metros cúbicos y acá tenemos tiempo, ¿no? Cada periodo de estos son 5 años. Y acá en este crossplot hay 2.600 pozos de las principales concesiones, 98% de agua, 75% de petróleo por recuperación secundaria. Tómenlo como una referencia, pero ¿qué les quiero mostrar? Fíjense que acá estamos hablando que en periodos de menos de 5 años podemos llegar a tener acumuladas de 160, 170 y quizás hasta más miles de metros cúbicos, ¿no? Y este es el tiempo, digamos, de recupero. Si bien hay casos excepcionales, ¿no? Como vemos esta nube, realmente estamos hablando de 10, 15, 20. Históricamente podremos llegar a un pozo que produzca o que acumule esta producción. Entonces, no solamente hoy Vaca Muerta tiene el recurso, sino que básicamente la productividad es lo que hace es que el tiempo de recupero de las inversiones es muchísimo más rápido que cualquier proyecto de desarrollo de reservas en un yacimiento convencional maduro, ¿no? Entonces hablamos de inyectar polímeros, de hacer trabajos que tienen un tiempo, una escala de tiempo distinta a lo que está sucediendo hoy en Vaca Muerta, ¿no? Bueno, esta es la primera comparación no odiosa, pero básicamente es realista y es lo que es una comparación técnica, ¿no? De percepción. Lo mismo pasa con la cantidad de pozos. Fíjense, esto está actualizado creo que a enero de este año. Fíjense que de los 70.000 metros cúbicos, que es el 60% de la producción, no convencional sería esta producción, es decir, 60% de la producción argentina la produce Cuenca Neuquina con el 6% de los pozos. ¿Está? Mientras que la cuenca del Golfo San Jorge, para producir 30.700 pozos, necesitamos 13.297 pozos. Perdón, este 6% es el porcentaje de pozos de la Argentina. ¿Está? Y acá lo mismo, 50% de los pozos de la Argentina. Una comparación, hoy hay activos en Vaca Muerta que producen 11.000 metros cúbicos por día con, eh, vamos a suponer, 200 pozos y tenés en Golfo San Jorge concesiones que te pueden producir o que están produciendo quizás esa misma cantidad, 11.000 metros cúbicos, pero necesitan 3.000 pozos con 90% de agua, ¿no? Y acá aparece el otro dato que son los costos o el lifting cost, costos de producción. ¿Está?
Hoy se habla de los mejores yacimientos de vaca muerta, 4, $5 por barril. Bueno, acá pueden aparecer también si es barril, barril equivalente, pero son esos valores. Y en cuencas maduras estamos hablando que no menos de la más productiva, quizá debe andar, y me juego acá un poquito, pero entre 25 a 35 hasta $50. ¿Eh? Sí, acá aparece otro de los grandes desafíos de las cuencas maduras, ¿no? No solamente competir con la productividad y los retornos de inversión, sino con los costos operacionales, ¿no? Eh, Tenemos después para seguir charlando a partir de las preguntas disparadoras, pero ya cerrando la presentación, fíjense que les hice toda una historia desde del panorama mundial, de los recursos potenciales que tenemos en la Argentina. Si bien nuestra participación a nivel mundial es poca, pero vemos que tenemos una oportunidad, que ahora vamos a charlar un poquito de eso. Vemos cómo están concentradas ahí las reservas y la producción, principalmente en Cuenca Neuquina, algo de Golfo San Jorge y Cuenca Austral. Y para cerrar esto, tengo dos láminas, barra tres, diría. Y dije, bueno, ¿cómo resumo un poco un análisis para decir, sobre esto tenemos que, a ver, sería como un check de análisis de la situación? Y la primera pregunta es, ¿cómo aporta la industria a la industria petrolera? Y bueno, hay un primer aporte que es hacia las ciudades y las regiones. Este warning quedó aquí puesto porque en realidad me parece muy importante lo que está asociado al desarrollo económico y social. Que hoy una empresa se mueva, o lo que nos pasa en la cuenca del Golfo, donde hay una reestructuración de las operadoras, baja de equipos de perforación, baja de equipos de pooling. Bueno, hay un impacto directo con el desarrollo económico social. Lo mismo pasa al revés hoy en Neuquén, donde acá pasó en la época del boom de Cerro Dragón hace 15 años atrás, ¿no? Bueno, hoy pasa al revés en la cuenca neuquina. Entonces, importante el aporte ese que tenemos. A las provincias les interesa por las regalías e impuestos. Y acá, ¿por qué lo separo? Uno supone que si a la provincia le va bien, esto debería bajar a la ciudad de las regiones, ¿no? Es el gran desafío que tiene que suceder, ¿no? No siempre sucede, pero ese es el desafío. A ver, las provincias se preocupan por las regalías e impuestos. Yo como ciudadano me importa si las empresas de servicio van a poder generar empleo en la región, ¿está? ¿O qué hago para reconvertir o transformar la economía regional cuando ya el petróleo no sea la fuente de ingreso? Y Argentina, ¿qué aporta a la Argentina? ¿No? Esto si uno lo podría hacer como capsulitas, las ciudades, las provincias y a nivel país. Retenciones e impuestos, es decir, le da ingresos, ¿no? Y también es un activo importante el hidrocarburo, ¿no? La seguridad energética, ¿no? La soberanía energética, como a veces se consigue. Entonces, dependiendo dónde nos paremos, me parece que el análisis tiene que ser distinto y va a ser desafiante. ¿Qué factores influyen? Y acá le hago un check, digamos, que se me ocurre, pueden faltar algunos. Bueno, estos ya serían factores que influyen a la industria y hacen que yo tenga que actuar de una forma u otra. La madurez y productividad de los yacimientos, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación. Aspectos técnicos y operativos, que muchas veces está asociado a esto que tenemos aquí arriba. Aspectos sociales y ambientales a tener en cuenta. Recursos humanos, cantidad y calidad de recursos humanos. Y después también lo que nos pasa. Hoy seguramente vamos a tener una migración de recursos humanos de la cuenca del Golfo San Jorge a la cuenca neuquina, que también va a tener que ser preparada porque va a requerir de otras competencias técnicas. Sindicatos, obviamente que es parte, es un actor fundamental y, bueno, esto ya da para un capítulo aparte, pero es fundamental el tema de cómo trabajar con los sindicatos. Infraestructura, logística, transporte y comercialización, retenciones, esquemas de retenciones, ¿no? Impuestos. Y acá vamos con la lista de deseos que ya sería para la terapia de grupo. Estabilidad política y económica, seguridad jurídica, previsibilidad, ¿no? Así como que no estaremos pidiendo nada. Pero fíjense si hay desafíos más allá de tener las reservas y los recursos potenciales que tenemos. Y el mercado y contexto internacional. Eh, un go- Todos sabemos que cuando hoy te preguntan, ¿y qué va a pasar? Y con un gobierno de Donald Trump, con lo que está sucediendo. Sí, en algún momento esto nos engloba a todo lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer nada con esto. Lo que tenemos que hacer
inteligentes y aprovechar las oportunidades y ser competitivos, creíbles y todo lo que implica que podamos hacerle frente al mercado y al contexto internacional. Y por último, o anteúltimo, cortito, pero también resumiendo un poco estos desafíos, me tomé el atrevimiento de hacer en cada etapa o en cada, sí, etapa de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Mi perfil es el upstream. Obviamente que hablar de midstream está asociado al upstream. No soy un especialista en el downstream, pero sí vamos a poder mínimamente visualizar cuáles son esos desafíos que tenemos hoy, principalmente en lo que está asociado a vaca muerta, ¿no? En upstream convencional, desafíos. Maximizar el factor de recobro de reservas, ¿no? Así que, ¿qué hago? Inyecto polímeros, tengo que trabajar en la reconversión de pozos, pozos sin fill. Si hay un desafío en cuencas maduras para ver cómo hago para sacar más petróleo y a costo competitivo. Bueno, nuevos operadores que están apareciendo y hay que tomar el ejemplo de los nuevos operadores serios y competitivos. Yo creo que esa es una gran responsabilidad de las provincias que lo están haciendo muy bien, de que realmente los actores que aparezcan en el mercado de operaciones de campos maduros realmente tienen que ser empresas que van a hacer las cosas distinto o mejor. No porque las empresas grandes no lo hayan hecho, pero bueno, ya lo han escuchado muchas veces a Horacio Marín cuando habla del foco que YPF le pone al no convencional, esperando que empresas que tengan su foco en el convencional sean más eficientes, porque simplemente por una cuestión de tamaño del negocio y que seguramente pueden optimizar esas operaciones. Optimizar costos de producción y eficiencia operacional. Fundamental. Desafío número uno de la cuenca del Golfo San Jorge. Imposible operar la cuenca del Golfo San Jorge con los costos de servicio que hoy se tienen. Un tema importantísimo, presente y futuro. Regalías acordes a la red de los yacimientos, esquemas variables, y acá hay un trabajo de las secretarías, Ministerio de Hidrocarburos de las provincias, de incentivar más allá del potencial de los reservorios, ver cómo haces para que haya más actores y también mover esa economía regional, ¿no? Permítame que vuelva un poquito para atrás. Yo puedo tener pocas reservas, pocos recursos, pero yo haciendo cambios a veces estratégicos en la gestión de los recursos, puedo impactar en esto, ¿no? En el valor de las ciudades y las economías. Perdón, nuevos modelos de contratos, ¿no? Mendoza, yo sé que está trabajando mucho con eso, Chubut también, es decir, hay que seguir trabajando. Y el desarrollo no convencional, por ejemplo, caso formación D129 en la cuenca del Golfo San Jorge, ¿no? Por dar un ejemplo. O Palermo Aike en cuenca austral. No convencionales. Acá no me quiero meter en mucho detalle, hice un check de algunas cosas que uno puede percibir, pero y que son públicas porque hoy muchos de los CEO de las compañías lo están poniendo en la vidriera. Desafíos bueno, ser competitivos en la construcción de los pozos, logística y transporte, todo lo asociado a digitalización, inteligencia artificial. Esto lo pongo porque es un tema que me toca a mí en lo personal desde la consultora, que es formar gente. Entonces, fundamental tener gente formada con sus competencias críticas. ¿Qué pasa en el midstream? Muy asociado a esto. Bueno, hoy todo lo que se está haciendo en el revamping y todas las actualizaciones en el oleoducto de Oldelval con su capacidad, el Vaca Muerta oleoducto sur, fundamental para el crecimiento del potencial de Vaca Muerta. Bueno, estoy invitado en la casa de los especialistas del gas, por lo tanto, es decir, todo lo que está en la inversión en gasoductos para recibir y transportar gas de Vaca Muerta y desarrollar el mercado regional. Y después todo lo que está, la competitividad e infraestructura de evacuación, que ya estamos pensando un poco en el downstream. Yo acá el downstream lo tomo desde este lugar, más del lado de la comercialización. No estoy analizando la matriz, digamos, del downstream como corresponde, pero si me refiero a los cuellos de botella que hoy tenemos acá en la Argentina, es decir, muchos de ustedes habrán escuchado que hablar de vaca muerta y el futuro, siempre hablamos de cuellos de botella. Desafíos. Bueno, el desarrollo requiere acceder a mercados de exportación de petróleo y gas y competitivos. Petróleo lo estamos haciendo. Gas, fundamental, no solamente lo que decimos acá, todo lo que es el desarrollo regional, sino que el potencial está ¿dónde está? En la exportación. ¿Cómo exportamos? Bueno, los proyectos de GNL que se están proyectando. Creo, después Daniel, corregime, pero creo que ahí va a haber un evento del MEC que van a tocar ese tema. Lo te dejé acá como una pregunta, si esto en el futuro necesitará un gasoducto dedicado para realmente poder abastecer
la demanda de GNL en el mundo. Bueno, no casualmente esto tiene forma de embudo, ¿no? Es decir, es un poco la forma de mostrarlo. Y esto que está acá abajo lo tomo de comentarios de la CERAWeek, que fue la semana pasada, creo, que algunos de los resúmenes que hemos podido ver acerca de lo que está sucediendo con las grandes empresas, y fíjense, ¿no? Y por eso este es un gran warning, que es, y estas son las cosas que, bueno, esperemos que se sigan manteniendo para que podamos revertir, perdón, las principales preocupaciones, ¿no?, de las empresas basados en nuestra mala trayectoria macroeconómica. Nuestra historia, básicamente el título sería Nuestra historia nos condena. Entonces, bueno, creo que ese es el otro gran desafío de que ya escapa a lo que nosotros podamos discutir, es que realmente seamos un país creíble, estable, con todo lo que se está haciendo, porque sin duda que el desarrollo de Vaca Muerta va a requerir más allá de la reinversión de utilidades de las compañías. Es decir, ya si uno quiere hablar de que esto tiene que explotar, se va a necesitar quizás mucho dinero. Por último, y esto sí es por último, no quería dejar de mencionar esto que en algún momento, es decir, no en algún momento, es decir, más allá de lo que uno se ha capacitado y estamos siempre en contacto con gente de otros ámbitos, pero es el famoso trilema energético propuesto por el World Energy Council, que habla de el equilibrio entre la seguridad energética, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad o la equidad energética, ¿no? Es decir, todos estos piolines, si nosotros los vamos tirando de un lado para otro, ¿no? Tenemos que ser muy equitativos. Yo me quedo con que, más allá de la seguridad energética y de todo el potencial de Vaca Muerta y las proyecciones al 2030 y los miles de millones de dólares equivalentes a las exportaciones del agro, bueno, igualdad energética. Tenemos que llegar con energía a todos los lugares, que llegar con energía es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, de nada me sirve ser el gran exportador de petróleo y gas licuado y tener gente que, ¿no?, que nos pasa a veces aquí en algunas ciudades que llega el invierno el municipio está repartiendo leña. Entonces, me parece que hay un trabajo que se está haciendo, pero no hay que perderlo de vista. Y lo mismo con la sostenibilidad medioambiental. Esto, yo no me metí con el tema de la transición energética, pero sin duda que todo lo que tengamos que ver con la sostenibilidad medioambiental y principalmente el aprovechamiento de este crecimiento es no perder de vista que la calidad de vida también está asociada a que podamos generar o invertir, por ejemplo, en otras energías, porque a largo plazo la transición va a llegar, más allá de que seguiremos dependiendo de los hidrocarburos por muchísimos años más. Tenemos una gran oportunidad, la bala de plata, diría, y hay que aprovecharla. Así que bueno, y hasta acá llegué, Daniel. Y con esto me despido. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Me pareció muy ilustrativa tu presentación. De hecho, te diría que has respondido a la mayoría de las preguntas que fueron entrando. Bueno, pues ahora podemos hacer Zoom. Porque fue muy amplia tu detalle, fue muy amplio tu detalle sobre muchos temas. De todas maneras, no quiero dejar de transmitirte Ujú. algunas preguntas que quizás te obliguen a ahondar un poquito algunos de los temas. Mencionaste sobre lo último, los grandes proyectos que todo el mundo mira, más allá de Ujú. poder utilizar el mercado regional que quizás esté más cerca desde ese punto de Mm. vista, pero sí sería interesante que nos cuentes un poco cómo ves vos que va a impactar los proyectos como el Vaca Muerta Sur, Vaca Muerta Oil Sur, el VEMOS, y los proyectos de GNL en curso para tratar de ser un proveedor del mundo, ¿sí? Hacia el mundo. Sobre todo si estamos en tiempo, digamos, porque todos hablamos Sí. del 2027, en algunos casos 2031. ¿Cómo lo ves? Mira, basado un poco en lo que uno va formando opinión, ¿no? Es decir, hay cosas que son técnicas y en el camino uno va estudiando, escuchando también a los referentes y viendo
¿Qué es lo que se viene? Hay dos cositas. Primero, me parece que coincidimos muchos que hay dos ventanas de tiempo, es decir, hay una ventana de corto plazo y oportunidad, que es el petróleo, ¿no? Cuando uno ve las curvas de demanda, que esa hay que aprovechar, es decir, esa es la más inmediata en términos del consumo de petróleo a nivel mundial, y quizás una mediana y a largo plazo, que es el consumo de gas en el mundo, ¿no? Pensando en las oportunidades. Yo creo que en el corto plazo, y ahí voy respondiendo a ambas preguntas, Vaca Muerta Sur, el oleoducto, es fundamental para la evacuación de, permitime que ya tengo acá preparados mis anexos, que sabía que los iba a poder utilizar, ahora tengo que simplemente encontrarlos nada más. Permitime que, bueno, lo tengo que encontrar para compartir. Sin entrar en detalles del midstream como tal, está sacado de una presentación. Eh, este es el objetivo, ¿no? Los 900.000 barriles de petróleo. Hoy es lo que tenemos, bueno, a Chile 110, esto es a Luján de Cuyo, Puesto Hernández, y acá aparece, por ejemplo, el proyecto de ampliación. No me acuerdo exactamente si ya está en esta actualización, pero estamos hablando de que el proyecto de ampliación de Odelval a Rosales, ¿no? A Puerto Rosales, también fue parte de este incremento y para poder evacuar el petróleo. Y lo que está asociado a esta nueva terminal, que sería la que iría, digamos, eh, hacia el sur, se me fue el nombre ahora de... bueno, el de se me fue, donde vamos a ir con el Vaca Muerta Oil ¿De Sur. acuerdo? Bueno, nada, el Río Negro, pero no me sale seguramente alguien ahí me va a Y apuntar. cerca de Sierra Grande, Punta Colorada. Sí, 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 Punta Colorada, que ese es el destino. Que ese es fundamental, porque en definitiva es fundamental para la evacuación del petróleo de Vaca Muerta y para la exportación. Es decir, no hay duda, es decir, en la medida que nosotros, por eso yo lo ponía en la presentación, se requiere, digamos, Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, Daniel. sí, sí. Ok, ok. Para la evacuación y la exportación de petróleo, ¿no? Ahora, cuando ya hablas del gas, tengo otra lámina que está por ahí, pero es fundamental porque de hecho, bueno, Daniel, usted es especialista del mercado de gas y ahí quiero quizá discutir con vos un poco esto, pero una cosa es lo que nosotros tenemos para el desarrollo doméstico o el desarrollo regional, ¿no? Del gas en la Argentina. Y cuando ya hablas de que estamos con, ponele 130 millones de metros cúbicos, ¿no? De producción de gas, que va oscilando en función justamente de la demanda. Eh, ¿Cuál es la capacidad de exportación que tenemos regionalmente? Está muy acotada hoy en día, ¿no? Por lo que podemos sacar por gasoductos a nuestros países vecinos. Por lo tanto, la salida sin duda que está en el mercado del GNL. Permitime ahí que te muestre, ya yendo un poco al GNL, eh, vamos a... Permitime un segundito, lo voy a hacer lo más rápido posible. Que tengo por acá sacado también un poco de algunas presentaciones del proyecto de GNL cuando lo presentó YPF, pero es una tablita que muestra el mercado del GNL en el mundo, ¿no? Y ahora voy a compartir. Vamos a ver qué voy a compartir acá. Este es el momento donde Sí, tranquilo. Diría yo todo puede suceder, en ¿eh? este caso en particular que Ahí sobre, va. bueno, para el mercado interno y para los mercados Sí, regionales es importante avanzar sobre la infraestructura. Hay un es- proyecto bajo el ala del RI que en cualquier momento se va a licitar, que es la ampliación del Perito Moreno, exactamente. propuesta por TGS, Transportadora de Gas del Sur, que puede llegar a ser un aporte importante en ese sentido. Sí, de hecho, sí, en la parte de gas, ahí tenía también algunos datos que después podemos compartir, pero es tal cual. Tenés la ampliación del Perito Moreno y la capacidad de transporte básicamente en compresión en algunos de los gasoductos, ¿no? Pero esta lámina también, cuando uno empieza a hablar del GNL y los proyectos que nosotros vamos a tener, se está hablando, si mal no recuerdo, acá hay una unidad que se maneja, que son las millones de toneladas por año de gas licuado que se mueven en el mundo, o cuando uno habla de un proyecto, es cuántos millones de toneladas por año. Bueno,
Los proyectos, eso por ahí, corregime Daniel, ¿hay previsto una webinar referido a los proyectos de GNL por parte de ustedes? ¿Me habías No comentado? es inmediato, lo tenemos en carpeta, pero Ok, siempre volvemos sobre el tema, bien, así bien, bien. que va a aparecer, supongo que fines de abril o principio de mayo. Bueno, lo que yo quería poner acá es que seguramente algún colega me puede llegar a corregir a un dato, pero tengo entendido que si hablas del proyecto, de los primeros proyectos que se habla hoy, eh, el de Panamérica, las primeras concesiones o primeros proyectos que se conceptualizaron, se habla, por ejemplo, de 2,5 millones de toneladas por año, con un abastecimiento de, no sé, 11 millones de metros cúbicos de gas por día. ¿Está? Sí. Producimos 130 millones, 130 y pico. Entonces, primera pregunta es, y vayamos al mercado mundial. Mercado, esto es 2023, 410 millones, perdón, sí, bien digo, 410 millones de toneladas por año. Estados Unidos exporta gran parte, fíjense, creo que Estados Unidos, no lo mencioné, pero uno dice Estados Unidos, ¿no? Producción, y ahora ya se me fue creo que son 13 millones de barriles, ahora lo tengo ahí en mi otra, en mi otra agenda. Eh, 1 millón de pozos o 900.000 pozos. Permian Basin solamente tiene 250.000 pozos aproximadamente, 240 o 50, es decir, entre Texas y Nuevo México. Es decir, todo es abismal, ¿no? 500 equipos de drilling, es decir, bueno, cuando uno ve Estados Unidos y gran parte de su éxito del desarrollo, no que es también poder ponerlo, ¿no? Es transformarlo en un commodity y ponernos en el mercado del mundo. 85 millones de toneladas por año. Qatar, Australia. Bueno, nosotros tenemos que ver, primer paso fundamental o respuesta es buenísimo que vayamos con esto hacia adelante. Ahora, la escala de esto es muy pequeña respecto quizás al potencial que tenemos en el desarrollo del gas, ¿no? No tengo acá presente una curva de pronóstico de producción, pero evidentemente la ventana de oportunidad está en qué vamos a hacer con ese gas. Y es probable, por eso yo ponía en un título ahí, porque alguien lo comentó en una de las conferencias que estuve charlando con un colega, es, che, en algún momento se va a necesitar quizás un gasoducto dedicado para un proyecto de GNL. Es decir, hoy este es el primer paso, ¿no? De poder tener un puerto de salida, fundamental. Segundo es la magnitud en el tiempo para que esto se pueda concretar, realmente sea... nada, que realmente sea el impacto que se pretende que sea tanto el desarrollo económico, ¿no? Por la producción y exportación de petróleo y gas. Básicamente es eso lo que se busca, ¿no? No sé si respondí la pregunta, Daniel, pero no importa. Yo creo que algo de eso. No, creo que abriste también algunas cosas, algunas líneas de análisis bueno, merecerán también fuera de este webinar Fase 2 sería. mayor tratamiento. Eh, Hay algo que vos dijiste, que mencionaste las cuestiones a tener en cuenta. Hablaste de costos, obviamente todos hablamos de costos siempre. Y Marín el otro día, casi en una explosión, habló de los costos de las empresas de servicios. Hizo una analogía de si saco un pozo de Argentina, me lo llevo a Estados Unidos, el costo es notoriamente inferior. ¿Cómo ves eso? Esta explosión de Marín, no tanto por el carácter, sino por el contenido. No, a ver, oye, tiene razón en la observación respecto a los costos que tenemos en Argentina. No me atrevería a hacer un análisis puntual de los costos de los servicios hoy, por ejemplo, en Cuenca Neuquina, en Vaca Muerta, ¿no? Pero sí es verdad que los costos, yo por ahí en un momento él menciona también, habla del sindicato, habla de un poco digamos, como que trata de decir esto de que la mayor cantidad de recursos en un servicio no es el tema, no es el problema, creo que lo plantea. Pero yo quiero hacer el paralelismo con lo que pasa en la cuenca del Golfo San Jorge, ¿no? Después podemos analizar rapidito la cuenca neuquina o el no convencional. La cuenca del Golfo San Jorge, yo soy del año 90, comencé a trabajar donde no existía el sindicato, ¿no? Y justamente, y no digo que estaba bien, porque de hecho uno veía las condiciones laborales en ese momento, no eran las mejores.
A lo largo del tiempo sucedió y pasó mucho en la cuenca del Golfo es con la explosión del desarrollo, principalmente en todo lo que fue Cerro Dragón, con lo que implicó. eh, y sin entrar en detalles, digamos, de lo que implica la relación sindicato, empresas, gobierno, ¿no? Porque básicamente ese es el triángulo donde se negocian justamente cómo voy a seguir hacia adelante. Bueno, hoy tenés los servicios donde tenés mucha más gente en muchos servicios que los que deberías tener. Y esa es una realidad, y eso va a haber que analizarlo. Yo digo, yo de la época que uno cargaba un caño o una bomba en un carrito atrás con una camioneta o una empresa de servicio, y hoy para llevar lo mismo necesitas un camión con una hidrogrúa, chofer, ayudante y el relevo. ¿Está? Es decir, esas son las cosas, y en campos maduros es fundamental que se revea la forma de operar. Cuando uno va a Estados Unidos, yo tuve la posibilidad de estar en Midland, en Permian, en varias oportunidades, y no digo porque cuando uno ve allá también las condiciones laborales también son, es decir, así como tienen 250.000 pozos, muchísimas cosas que desear en seguridad, en ambiente, en un montón de cosas, pero la eficiencia operacional es decir, ¿quién es competitivo en el servicio? El que te gana una hora en el servicio. Es tanta la competencia que hay, por eso son eficientes en muchos casos. Pero bueno, esto es lo que pasa en la cuenca del Golfo y creo que es algo fundamental en el futuro. Cuenca Neuquina, eh, yo creo que es verdad que los servicios, ahí habría que meterse un poco también ya en el negocio de las multinacionales o de las empresas internacionales de servicio, ¿está? ¿Qué pasa también con sus dividendos de esas empresas? Y me parece que el tema va más allá de la eficiencia operacional de los servicios, ¿no? Creo que en la expresión por ahí de Horacio Marín quizás hay otros aspectos que me parece que van más allá de la cantidad de recursos y de esas cosas, ¿no? Es decir, que si comparás Cuenca Neuquina con el Golfo, hago un paréntesis. Empresas internacionales que proveen bombas electrosumergibles en la cuenca del Golfo, estamos hablando de tenemos 3.000 pozos con bombas electrosumergibles, se están trasladando a Mendoza, ¿entendés? Porque tienen un 30% de costo operativo más bajo en una base operativa. Y de allá proveen los equipos a las distintas cuencas. Bueno, esas son las cosas a analizar en las economías regionales. Lo mismo pasa acá en Golfo San Jorge cuando vos ves Chubut y Santa Cruz. Dos, son dos cuencas distintas en términos desde conflictos sociales, sindicales me refiero, no sociales. Es decir, bueno, cada cuenca tiene su particularidad y me parece que hay que trabajar en ese zoom donde puedes optimizar los costos. Tampoco te respondí la pregunta, Daniel, pero no importa. Bueno, en realidad es una reflexión Sí, nada más, pues sí, seguro sí. que no tiene una respuesta, por lo menos nuestra. Habrá que preguntarle a Marcus o a Roca, pero quizás este tema de los costos de los Mm, servicios también es lo que está llevando a mm. Techint a comprar sus propios Bueno. perforadores, ¿no? Plus Petroles lo hizo con los equipos de set de fracturas también, con equipos de Weatherford. Por eso yo creo que cuando uno habla del costo de vaca muerta, ahí entran otros servicios y ahí por ahí escapa un poco al análisis que quizás podamos hacer acá, ¿no? Porque hay servicios mucho más grandes, más caros también, muchos servicios asociados a la construcción del pozo, no tanto lo que es operación y mantenimiento, ¿está? Entonces, esas son las cositas que hay que diferenciar. En esa torta, en esa torta de costos, ver cuáles son, ¿no? Esas porciones que hay que optimizar y cuáles son esos factores. Cuáles son internos y cuáles son externos, ¿no? Bien, estamos llegando al horario. Quisiera una última reflexión sobre esta. En realidad hay dos cosas que me vienen a la cabeza. Uno es esta mudanza a la ventana de petróleo, ¿sí? Ujú. Y versus el mantenerse en la ventana de gas, que están anunciando más de un operador. ¿Cómo ves eso? Y bueno, te dejo contestar esto primero. No, mira, de lo que te puedo responder esa pregunta como tal, si uno ve está asociado un poquito también a lo que te decía recién de los mercados y del potencial que tiene la Argentina de exportación, ¿no? Y estas ventanas a corto tiempo o a corto plazo y a largo plazo. No, mira, no tengo ahora precisión, digamos, de la migración puntual en qué campos hoy estamos yendo a esas ventanas. Pero en definitiva, sí lo que está sucediendo es que
Si uno ve la torta del porcentaje de lo que es Vaca Muerta, ¿cómo se llama? Creo que estamos hablando, no sé, si el 10%, digamos, de la superficie de lo que hoy implica Vaca Muerta está siendo explotado. Por lo tanto, yo lo veo como una foto y no como la tendencia. Es decir, hay mucho potencial todavía en el desarrollo de gas, en el desarrollo de petróleo, y va a tener mucho que ver, para mí, lo que mostraba en la última lámina. Tenemos el potencial, tenemos tanto de petróleo como gas. Estamos trabajando en la capacidad de transporte hacia las terminales de exportación de petróleo. Eso ya va a dejar de ser un cuello de botella. Después va a estar el tema del mercado internacional de petróleo, que ese es otro tema. Y ahí sí se puede ver un poco las estrategias de las empresas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál va a ser la demanda en el corto o mediano plazo de petróleo? Los precios internacionales. Y después la demanda de gas. Todo indica que el gas va a ser, digamos, lo que a nosotros nos va a permitir en el tiempo abastecer de energía al mundo. Entonces, desde ese lugar pueden haber también respuestas de cómo se van a ir manejando, digamos, las estrategias de las empresas. Hoy, te digo, creo que hay todavía mucho por hacer en el desarrollo del no convencional y, y vuelvo a lo antes. Tampoco te respondí la pregunta, pero no tengo la respuesta precisa de decirte hoy por qué te estás moviendo o a empresas se están moviendo a distintos activos. Hoy hay mucho por explotar y explorar todavía. Más que explorar, te diría de desarrollar en Vaca Muerta. Por lo tanto, esas dos fotos que tenemos, exportación de gas licuado y el poder evacuar el petróleo de Vaca Muerta es fundamental para las proyecciones de tener los 35.000 millones de dólares después, ¿no? Sería la cuenca, la pampa húmeda sin riesgo climático, como alguien dijo, en el 2030. Y la migración que yo mencionaba es la que Mm, obviamente se empieza a conocer a partir de las declaraciones de mm, los propios directivos de las empresas, ¿no? Marín también fue uno de los que habló de orientarse fuertemente al petróleo, más allá de los proyectos de GNL. mm, Tecpetrol está manifestando una satisfacción grande sobre los mm. resultados que está teniendo en la ventana de petróleo más allá de los éxitos que ha tenido con Fortín de Piedra y el gas. Sí, Eh, sí, el- yo lo que, perdón, Daniel, una sí, cosita. Yo creo que ya en este modo de discusión y de análisis, pues tampoco he tenido tiempo como para analizarlo como tal. Hoy tenés capacidad exportadora de petróleo y eso es hoy. El tiempo es hoy, el momento, la ventana es todo lo que no hagas hoy. Entonces, eso es lo que tranquilamente, si hoy tenés la posibilidad de desarrollar el petróleo, lo vas a hacer. Vos fijate que todo lo que nos falta para tener una capacidad exportadora de gas a escala. Entonces, también eso, para mí, la respuesta puede ir por ese lado, ¿no? bien. Y Marcelo, la última entonces, si puede ser en un minuto, es muy Sí, sí. pretencioso, yo sé, pero se habla mucho del reposicionamiento de las majors en Mm, la Argentina, algunas que se sí. retiran, otras que se reposicionan en el mercado interno, la explotación de los recursos internos. ¿Cómo Mm. estás viendo ese fenómeno? Mira, esto es un tema que se habló bastante cuando uno ve las conclusiones del CERAWeek. Eh, y aparecen desde factores macroeconómicos regionales o de la Argentina. Aparece también el tema del cepo cambiario, como que todo lo que está asociado, digamos, a la macroeconomía argentina, eso tiene un peso, pero después están las estrategias y decisiones globales de las compañías, ¿no? Es decir, muchas empresas tienen perspectivas globales, entonces, no sé, vos tenés un ExxonMobil que se va a invertir por ahí qué sé yo, a Guyana, Equinor, digamos que también sale, pero se va a quedar con el offshore. eh, no sé, tenés Total, tenés varias empresas que tenés dos factores nuestra macroeconomía, que en algunos casos, como te digo, están esperando el qué pasa si, ¿no? Que se concreten ciertas cosas. Eh, y el otro tema es las estrategias globales. Nosotros, como dijimos, somos el 1% de la producción del mundo y el 1% de las reservas. Para las majors somos, es decir, entramos en ese cuadro de toma de decisiones donde van a aparecer las decisiones globales y las decisiones particulares. Por eso nosotros tenemos que ser, digamos, más allá de nuestros recursos no convencionales, todo lo que yo ponía en el último slide, ser competitivos, ser creíbles.
lograr tener una perspectiva a largo plazo para que realmente esas inversiones puedan venir. Entonces yo creo que estamos en ese camino y creo que estamos en un buen camino. Esa sería la buena noticia y ojalá que así siga. Ojalá. Marcelo, muchas gracias por tu buena predisposición, tu presentación que ha sido excelente. Les recuerdo a la audiencia que el video va a estar en nuestro canal de YouTube a partir de la media tarde de hoy. Van a recibir el link por correo electrónico. La presentación, los slides que utilizó Marcelo van a estar publicados en la web de la consultora y el link lo vamos a pasar ni bien Marcelo nos lo pase a su vez a nosotros y lo van a recibir también por mail. Quizás no hoy, posiblemente a principios de la semana que viene, pero lo van a tener. Les Bueno, agradecemos a todos la presencia, la persistencia hasta el final. Me parece que es un buen dato del éxito de la presentación, Marcelo. Así que nuevamente bueno, gracias un y hasta placer. la Un próxima. gusto. Sí, seguramente, Daniel, yo te agradezco la oportunidad y realmente siempre es un desafío poder compartir ideas, debatirlas y bueno, y tratar de responder lo que se puede. Para eso también hay especialistas en cada área. Bueno, yo traté de aportar mi grano de arena. ¿Mm? Lo has hecho. Bueno, muchas gracias Bueno, nuevamente. Hasta la próxima. muchas gracias.